muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta mañana de Informados, donde como siempre vamos a estar acompañándote con toda la información y toda la actualidad aquí por Telecreativa, Canal 5 de Lanús. También podés vernos vía online www.telecreativa.com.ar y ya estamos también disponibles en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y también en nuestro canal de YouTube Telecreativa, Canal 5 de Lanús, allí con todas las noticias, con toda la información y todo lo que querés saber en el día de hoy. Como siempre, bueno, todos los martes tenemos la columna económica de Néstor Sierra, pero bueno, en el día de hoy lo tenemos aquí presencial. Como siempre, un gran placer poder tenerlo aquí en el programa de Informados para contarnos las novedades de todo lo que está sucediendo en economía. Antes de empezar, le recuerdo a la gente que también tenemos nuestra página web www.telecreativa.com, donde allí van a encontrar no solamente las entrevistas y las columnas que pasan por este programa, sino también toda la información de lo que pasa en la tercera sección electoral. Y es momento ya de arrancar, cuando pasaron 25 minutitos de las 10 de la mañana de este martes, que costó arrancar, pero bueno, acá estamos. Acá estamos después de un fin de semana extra largo. Extra largo que bueno, a veces cuesta, ¿viste? Cuesta un poquito, pero bueno, estamos aquí presentes para, como siempre, tenemos esta obligación de contarle a la gente todo lo que está pasando. Y en este caso vamos a estar charlando un poquito de la actualidad económica, ¿no? De todo lo que viene pasando. De la inflación, que para este mes, bueno, se puso bravo la cosa, y bueno, dice que ya esta inflación es una de las más altas en Sudamérica, ¿no? Es una más alta. Y del mundo. Ya hemos pasado a Venezuela, incluso mensualmente, ¿cierto? Sí, como vos decías, como de la inflación, fue el promedio del 5,1%, sí, nivel general, pero tenemos... Hola, sí, como te decía, ¿está abierto? Sí. La inflación fue el 5,1%, el nivel general, pero obviamente el 5,1 es un promedio de la canasta que hace el INDEC. Te recuerdo, si te enganchaste recién al programa, estamos con Néstor Sierra, periodista, columnista económico y además director del periódico Punto Sur, que bueno, ya lleva varios años, ¿no? Aquí en Zona Sur. Va a 17 años. 17 años, bueno, un montonazo, como siempre ahí informando a todos los lanucenses. Y seguimos hablando, bueno, el tema que nos compete en el día de hoy, que es la inflación, ¿no? Que se vino con todo, es una de las más altas en Sudamérica y en todo el mundo. Sí, exactamente, sí. Vos fíjate que en Estados Unidos, por ejemplo, están teniendo un problemón con la inflación, producto de la emisión en la época de la pandemia, 8,1% anual, y nosotros tuvimos en mayo el 5,1%. En mayo, o sea, en un mes. Sí. La que se estima, bueno, repito, 5,1 el índice de precios al consumidor, que decimos un promedio, en lo que va del año 29,3%, y la interanual fue el 60,7%. Según el gobierno, va a rondar en el periodo de enero a diciembre, o sea, este año 60%, por ahí consultoras privadas que dan 70 o 80%. Me gustaría, bueno, hablar de esto y si te parece, también referirnos a lo que fue el discurso de ayer de la vicepresidenta en Avellaneda, porque, bueno, dice varias cosas que son, bueno, la realidad la refuta fácilmente, ¿no es cierto? Pero bueno, arrancamos con la inflación, decíamos, lo que el nivel, la mayor inflación la dio dos servicios que son regulados, salud y transporte. El transporte por aumento ahora bueno, si bien esto fue en mayo, pero hubo aumento de combustible en nafta. Y la salud, el aumento de las cuotas de las prepagas. En salud fue lo que más aumentó, 6,2, y transporte 6,1. Recreación y cultura 5,2, 5,7 restaurantes y hoteles y alimentos y bebidas no alcohólicas, que es lo que más golpea a todos, pero más a las clases más bajas, que
el poco ingreso que tienen lo dedican, canasta, sí. lo destinan a la alimentación. En general, el mayor porcentaje es de su salario, de su ingreso familiar, se lo lleva la alimentación, que fue del 4,4, mayor incidencia en este rubro de carnes y derivados, leche, productos lácteos y huevos. Decíamos también transporte y salud, que son regulados, es decir, el gobierno va autorizando los aumentos. Aún así, fueron los dos servicios que más crecieron. Sí. Y ahora, con la desregulación o la quita de subsidios, en parte de subsidios, a las tarifas, al gas, a la energía eléctrica, esto obviamente va a incidir en la inflación. Por eso el gobierno estima que la inflación va a ir decreciendo, pero al menos en julio las consultoras privadas estiman mínimo un 5,5%, porque es imposible que baje la inflación, porque sin aumentar las tarifas fue del 5%, imaginaos ahora que aumentan las tarifas. En fin, esto es más o menos el panorama, y va a ir creciendo, ¿no es cierto? Sí, Se estima las privadas 70-80%. Sin embargo, Martín Guzmán dice que es posible bajar la inflación. Si quitan las tarifas, si quitan este aumento de tarifas, va a estar destinado a que bajen los subsidios, ¿sí? Es decir, que baje el déficit, ¿sí? Por lo tanto, se va a requerir menor emisión. Tengo cuidado de grabar, mira la cámara. Esto va a llevar a menor emisión y, por lo tanto, en el tiempo, porque no es inmediato, una baja de la inflación. Pero hay, muchos rubros, muchas cosas que van a conspirar contra la inflación, ¿no es cierto? Fíjate, por ejemplo, ayer la vicepresidenta, entre lo mucho a lo que se refirió en Avellaneda, en el acto de la CTA, se refirió a las importaciones, además de a las causas, según ella, de la inflación, los piqueteros y demás. Vamos a ir desgranando cada cosa. Con respecto a las importaciones, dice que hay un festival de importaciones desde hace tiempo. Se refiere a esto porque las importaciones son los que provocan la mayor demanda de dólares. El Banco Central no tiene dólares, a pesar del panorama excepcional de los precios de los commodities, los productos agrícolas ganaderos, que es lo que Argentina exporta, la soja particularmente. Pero esa plata que ingresa, esos dólares que ingresan, se van, dice la vicepresidenta, con las importaciones de insumos, y culpas a las empresas por ganar mucho, como siempre, como si fuera un delito ganar mucho. Para la vicepresidenta, para el gobierno sí. Dice, en Argentina hay un festival de importaciones desde hace tiempo. En Argentina 600 empresas explican el 75% de las importaciones, y el otro 25% de las importaciones lo explican 24.000 empresas. Sin embargo, yo le quiero con toda humildad decirle a la vicepresidenta que la mayor importación, datos del INDEC, fue en mayo del gasoil, ¿sí? No había gasoil, se importó gasoil, que es el combustible que se utiliza, entre otras cosas, además que para los transportistas, para que los transportistas transporten las mercaderías a capital, al Gran Mercedes, en el interior del país, desde los centros de producción. Se utiliza el gasoil para poner en marcha las turbinas generadoras de electricidad. Sí. Argentina tiene gasoil, pero no lo extrae, por eso se importa. 529 millones de dólares
fue lo que importó la Argentina en mayo, es decir, un aumento interanual del 491%. ¿Sí? También gas natural. Tenemos gas en Vaca Muerta. Este gobierno frenó, apenas asumió, el llamado a licitación que había hecho el gobierno de Mauricio Macri. 2 años después comienzan a reactivar el gasoducto que le pusieron el nombre Néstor Kirchner. Pero se perdieron 2 años, por lo tanto se sigue importando gas, que lo precisamos nosotros para calefaccionarnos en nuestras casas, para cocinar. Hoy empieza en invierno, ya vemos lo crudo que sea frío, y va a venir más frío. Y las industrias, para producir. 112 millones de dólares se importó el mes pasado de Bolivia, un aumento interanual del 28,4%. También el fuel oil, un aumento interanual, ¿se dan cuenta? Del 100%. El año pasado se importó por 20 millones de dólares, en mayo del año pasado, en mayo de este año, 40 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, es por la desaguisado del gobierno, por no hacer, por haber parado la llamada licitación que hizo el anterior gobierno y haber perdido 2 años en reactivar el gasoducto que estaría hecho para el año que viene. Por todo esto se requiere, todo esto se va los dólares, en estas importaciones se van los dólares. No se van la mayor parte de los dólares, como dijo la vicepresidenta, en los insumos que compra la industria, que necesitan los insumos, porque como si fuera un delito, necesitan los insumos para fabricar, para fabricar sus productos. En fin, y te digo, hay otra cosa más, una información que dio anoche el periodista Carlos Pagni. Reflejó lo siguiente, página 2 se le hizo una entrevista al presidente Alberto Fernández. ¿Qué dijo el presidente? Se vanaglorió de que el gas hoy esté en el mundo internacionalmente $6.30 de dólar. El BTU es una unidad inglesa que se utiliza de medición del gas, de las unidades de gas, y YPF lo vende a $3. Bueno, en consecuencia, ninguna empresa va a invertir en la Argentina porque va a perder plata. Entonces, no va a ser cosa que hagan el gasoducto Néstor Kirchner para que sea un gran gasoducto preparado para conducir la nada, porque no va a haber gas para conducir, porque nadie lo va a explotar, porque a las empresas no les conviene. Y algo que me llamó la atención el discurso que dio la vicepresidenta Cristina ayer, que culpó de la inflación técnicamente a los empresarios. Sí, la culpa de los empresarios, según ella, siempre. En realidad, dice, con respecto a la inflación, una vez más la inflación parece haberse disparado. No sé dónde vive. Los mismos que van a los canales de televisión a decir que el Estado es lo único malo y el sector privado es todo benevolencia. Dicen que la inflación la genera el déficit fiscal. Ya viste, de la emisión no voy a hablar. No, es que justamente, a ver, lo que genera la inflación es el déficit fiscal que requiere emisión. Señora vicepresidenta, perdón, no voy a cometer la torpeza de la vicepresidenta, que ojalá a alguien le haga llegar esto, ¿no? Que lo debe saber, habla para la tribuna. Pero como decimos siempre, todos los martes, si en tu casa entra X y vos tenés que gastar X, Y y Z, no te va a alcanzar la plata. De algún lado, ponele que se te rompe la heladera. Sí, y vos ganaste, vamos a decir cantidades chiquitas, porque si ponemos una cantidad, mucha gente que nos está mirando va a decir, este tipo, ¿dónde trabaja para decir ese sueldo? Vamos a poner una partida chiquita, ganamos 100, no 100.000, vamos a poner 100. Se te rompe una heladera, que está 80, y vos ya gastaste 100 en comer, en alimento, en impuestos, en pagar la luz, gas, demás, y te quedan 20, y se te rompe la heladera, que cuenta 80, te faltan 60 y necesitas la heladera, bueno, o pedís prestado
O lo tarjeteás, que también es un préstamo, es tarjeta de crédito, te dan un crédito. Bueno, esto es lo mismo, o sea, te va a quedar déficit, ese déficit hay que financiarlo con préstamo. Y Argentina gasta en subsidios, en planes sociales, al que también se refirió la vicepresidenta, gasta muchísimo en subsidios, ¿sí? Y en importaciones, como decimos recién, que debido al que el mismo gobierno no hizo las obras que tenía que hacer, por ejemplo la de gasoducto, como decíamos recién. Entonces la inflación es provocada, o sea, la emisión es hija del déficit, ¿sí? Entonces que no diga, no critique que hay déficit, dijo, dicen que la inflación la genera el déficit fiscal. Sí, señora vicepresidenta, la genera el déficit fiscal. ¿Sabe qué? La genera la emisión. Si no hubiera déficit fiscal, si gastaríamos menos de lo que ingresa, no habría emisión. ¿Sí? Si no se hubiera hecho este gobierno y su gobierno, señora vicepresidenta, el gesto populista, el populismo de regalar las tarifas en Capital y Gran Buenos Aires o el boleto del colectivo que sigue gastando 18 pesos el boleto mínimo, cuando en Mar del Plata, en Córdoba, en Santa Fe está 70 pesos el boleto mínimo, ¿sí? Y no lo financiamos todos con los impuestos, y como no alcanzan los impuestos, entonces esto requiere más emisión, porque hay más déficit. Si no hubiese el populismo de la tarifa de la energía y del gas baratos de Capital y Gran Buenos Aires y el colectivo barato en Capital y Gran Buenos Aires, no habría déficit y no habría emisión, y ahí no habría inflación, o por lo menos mucho menos inflación. Muy claro, muy claro. Y hablando de los servicios, cambiando un poquito de tema, que estamos obviamente en esta ola de frío, que recién comienza el frío, ¿qué pasa con Edesur, no? Porque ya hay varios cortes aquí en la región. Sí, hay varios cortes. Yo no sé específicamente por qué son estos cortes, pero si las empresas no ganan, hay que ver también los subsidios, porque se subsidia a las empresas. El tema es así: Camesa le tiene que le tiene que pagar a las productoras y transportadoras de energía, ¿sí? Como no le alcanza lo que pagamos nosotros, pagamos mucho menos a las distribuidoras, por eso los subsidios, y de esos subsidios les paga Camesa a las transportadoras y distribuidoras. A ver, tendría que recaudar 1.000 y le recauda 500. Y nosotros los 500 los ponemos nosotros con los impuestos. Y también van subsidios a las distribuidoras. Habría que investigar, a mí también me gustaría saber qué hacen las distribuidoras con el subsidio del gobierno. O ese subsidio va todo a Camesa, que es la mayorista, ¿sí? de electricidad. Eso habría que investigar. Pero de todas formas, si le llega el subsidio, le llega con cuentagotas, ¿sí? Y no hay inversión. Como las empresas no ganan, porque con los subsidios se salva el costo, no hay inversión. Y no hay inversión, es como acá, los focos. Se te quema un foco, lo dejas así, la imagen no va a ser tan buena, pero sigue imagen, después se va a quemar otro foco, porque si no pones foco nuevo, va a llegar un momento que no vas a poder transmitir más. Entonces, esto es lo mismo, se van quemando los cables, no se reemplazan los cables, que todo tiene una vida útil, ¿sí? No hay inversión. Entonces, claro, no hay inversión. De la ganancia, toda empresa, cualquier empresa así se dedique a vender pizza, no sé, a cualquier rubro, de lo que gana, una parte va un porcentaje a la inversión, ¿sí? Que también se cobra en el precio final, eso ya es microeconomía, pero una parte se guarda para inversión, porque todo se guarda en el precio final. Sí, está un porcentaje es de reposición de capital, o sea, de máquinas, ¿sí?
Y si no llegan las empresas distribuidoras, no ganan, o ganan mucho menos que tengan que ganar, no invierten. Y si no invierten, empiezan a ver, Jessica, como ocurrió en la anterior etapa. Y esto, ayer otra vez la vicepresidenta le echó la culpa de la deuda, dice, a los 4 años de macrismo y de la inflación, a los 4 años de macrismo, hace 3 años que está esta gente. Y que Macri cometió errores, sí, pero este gobierno hasta ahora tiró sin cortes por las inversiones que se hizo en la época de Macri, cuando nos aumentaron las tarifas de luz y de gas, ¿sí? Entonces, pero les obligó a las empresas a hacer inversiones, ¿sí? Y llegó a cubrir el costo, no tanto las ganancias, pero se obligó a las empresas a hacer inversiones, tiró hasta ahora, ¿sí? Sí, te toco este tema porque es un tema que, lamentablemente este fin de semana estuvo afectando a varios vecinos de acá. Y es muy, la otra vez en Loma de Zamora hubo una toma de la empresa de una de las sucursales de Sur por parte de los vecinos y había concejales ahí, todo. Es algo que se vienen maximizando y se vienen preocupando. En Argentina. Bueno, mientras existe populismo va a pasar y te va a llegar un momento que saltan los cables porque las empresas no hacen inversiones. A ver, como decía, el grupo Vila, Manzano y el que le dicen el rey del cloro, Mauricio Filiberti, compraron Edenor a Midlin, que es el titular de Pampa Energía. Le compró Edenor. Al otro día ya estaban pidiendo aumento de tarifa. ¿Para qué compraron Edenor? Si sabían que iban a perder plata. ¿No será que les conviene que ganan plata con los subsidios? Sí, porque lo compraron, se supone sabiendo que el gobierno no les iba a dar aumento de tarifa. Claro. ¿Sí? Entonces, lo compraron igual. Entonces, ¿me entendés? Hay mucho manejo también pseudoempresario en esto, pero que las empresas en general, distribuidoras, reciben menos o cubren el costo nada más con los subsidios y con lo poco que ganan los subsidios, seguramente. Ahí por eso los cortes. Mientras siga habiendo populismo, mientras no paguemos el 100% como pagábamos hasta el 2003, pagábamos el 100% del boleto colectivo, de la luz y del gas. Antes podíamos pagar el 100% y ahora no, claro. A ver, si estamos acostumbrados, gastamos 3.000 de luz y pagamos nada más que 1.000, cuando tenemos que pagar 3.000, mirá, ¿cómo nosotros pagamos 3.000? Y sí, lo que pasa es que no podemos estar toda la vida pagando el 25%. No existe país en el mundo que aguante esto. En España, como periodista, ¿viste? Miramos televisión española, a mí me gusta mucho, porque, viste que en Lomas nos enseñaron la TV y el diario El País como modelos de periodismo TV, modelos de periodismo televisivo. Sobre todo, periodismo televisivo, los noticieros, ¿no? Hablemos un poquito de periodismo, un minutito. Perdón, al permiso de la gente. Que se dice, viste, que el copete lo dice el locutor en el piso y el cronista o la cronista continúan la información, no repiten el copete, continúan narrativamente. Pero en fin, informan que en España el precio de kilowatt varía diariamente. El último precio fue 235 euros el kilowatt y allá un sueldo es entre 1.000 y 1.500 euros. ¿Sí? Mirá cómo tienen que cuidar la luz y el gas. Más ahora porque no hay gas. Argentina se está perdiendo, por no haber hecho el gasoducto, la posibilidad de exportar gas, lamentablemente, por la guerra. Que toda guerra es mala, no es que deseemos la guerra, pero estaba la posibilidad de vender gas al mundo, que tenemos vaca muerta, como Venezuela, que tiene petróleo, está arriba de un lago de petróleo y saca, no sé, la 10ª parte, no tengo las cifras exactas, pero muy poca parte de lo que podría extraer. Eso no se está pasando con el gas. En Neuquén, escuchamos el otro día un analista, un especialista, en Neuquén hay gente que no tiene gas natural. En Neuquén.
Es increíble. Es increíble. Increíble. Es bien, todo por no hacer las inversiones y por eso los cortes. Y bueno, hablando un poquito de lo que puede llegar a pasar en estos meses, como siempre decimos, no somos... A ver, ¿qué va a hacer esta noche en la quinela? No, la verdad que no. Es difícil saber específicamente qué va a pasar. Como te decía, el martes pasado, programa económico no hay. Está la quita de subsidios, o sea, el aumento de segmentado, este laberinto de la segmentación, bueno, pero se empezó a quitar paulatinamente subsidios, ¿sí? Que no es todo lo que tendría que comentar. Pero bueno, y que va a tener inflación, que eso va a impactar en la inflación de julio, como decíamos, seguramente, de junio y de julio y el resto del año, seguramente, pero era necesario. Si merced a esto baja en los subsidios, lo que pasa es que ya se lo comió la inflación. Hay un 10% de la población que va a pagar la tarifa plana. Pero a partir de hoy el gobierno abre un registro, la posibilidad de registrarse para no perder el subsidio. Y a ver, el 90% de lo que recibe un subsidio van a anotarlo para seguir recibiendo subsidio. Es obvio, pero hay que ver después, todavía no está bien instrumentado, porque a la mañana el gobierno dice una cosa, a la tarde dice otra, después sale la vocero diciendo otra, distinta. No está, iba a ser a partir de hoy, todavía no está instrumentado cómo va a ser. Si, por ejemplo, yo no me voy a inscribir, y lo digo públicamente, me comprometo, yo no me voy a inscribir para el subsidio, porque yo puedo pagarlo. Y no tienen por qué subsidiarme. Gastaré poco, gastaré lo menos posible. ¿Entendés? Ahí está el tema. Pero, mira que, o sea, bueno, me olvidé, me perdí dónde iba. Hay mucha gente, obviamente, que se va a anotar en este subsidio. Quizás analicen, a esto iba, quizás analicen, a ver si tenés trabajo, si tenés un sueldo, si recibís un plan social. El gobierno sabe perfectamente, mediante la AFIP o la ANSES, quién recibe un plan social, ¿sí? Lo sabe perfectamente. Y las organizaciones piqueteras dijeron anoche en TN, el periodista de León, hoy están acampando nuevamente en el obelisco. ¿Sí? Quieren un paro general. Sí. Claro, y hoy lo recibe el ministro de Acción Social. Y le van a pedir un plan mínimo de 100.000 pesos. O sea, ¿cuánta gente que trabaja gana 100.000 pesos? Pocas. Entonces, y esta gente, sin trabajar, pide 100.000 pesos. Porque, como sabemos, están quienes hacen negocio con los planes sociales, en detrimento de la gente que recibe, les tiene que dar un porcentaje encima. Por eso quieren más aumento. Ayer, algo que, cuando hay que decir algo a mí me parece bien, ojalá se cumpla, ¿no? Lo que dijo ayer la vicepresidenta. A mí no me pueden tildar de oficialista, la verdad se ha dicho, ¿no es cierto? Pero bueno, pero la verdad dice, con respecto a los piqueteros, dijo, son hijos de las políticas neoliberales de los 90. No nacieron con el populismo, señaló, y pidió reducir la cantidad de planes sociales. Con esta desocupación debería haber menos planes. El Estado Nacional debe recuperar el control y la auditoría de los planes, que no pueden seguir tercerizadas. A ver, no deben seguir tercerizadas, es cierto, pero está diciendo el Estado Nacional debe recuperar el control y la auditoría de los planes. A ver, como no hay más plata, ¿no será que la vicepresidenta quiere tomar ella el mando de los planes sociales? Tenemos la misma. Claro. No. Se lo saca a Beriboni, se lo saca a Pérsico para tomarlo ella. Estamos en la misma. Sigue el clientelismo. Porque pensando ya en su futuro político en la provincia de Buenos Aires. Claro. Llama la atención esta frase, ¿no? Llama mucho la atención, sobre todo en estos momentos en lo que estamos. Nos dice, los planes, hay que ir quitando los planes sociales y esa gente tiene que cambiar los planes sociales por el trabajo. Nos dice, no, hay que darle al Estado el control de los planes sociales. Así que,
Pero igual me llama la atención como desde el gobierno siguen, bueno, hablando del tema de los planes sociales, pero no hablan del trabajador común, ¿no? Como el que tiene que estar remando la dulce de leche todos los días para poder pagar los servicios, para poder... Exactamente, pero no. la vicepresidenta, vos fijate que dicen con respecto a las importaciones. En Argentina 600 empresas explican el 75% de las importaciones. Ya la refuté diciendo cuáles son dónde están las mayores importaciones. Pero las empresas, como decíamos, importan insumos. Ahí se van las importaciones. Y esto para dar trabajo. ¿Sí? Hay que decir a la vicepresidenta también que si no fuera por las empresas y si no fuera por la iniciativa privada de las empresas y de los trabajadores informales, ¿sí? Que todos los días salimos, le ponemos el pecho a ver cómo vamos a parar la olla en casa, a ver cómo vamos a sortear las dificultades, ¿sí? El PBI en el 2020, en vez de caer el 10%, hubiera caído el 3,5 millones ¿entendés? Y le siguen echando las culpas porque se llevan el 75% de las importaciones. Sí, es para insumos, señora, es para insumos. ¿Sí? A ver si yo tenía preparado por aquí en mi super notebook. Porque todo esto la vicepresidenta la dijo fijándose datos de un iPhone importado. ¿Entendés? Entonces, pero critica las importaciones. Yo quiero ver a ver si tengo por acá, no lo tengo, como siempre me pasa, pero bueno, los rubros, otros rubros que se llevan las importaciones, los saqué de la página del INDEC. Apelo a mi memoria, son muchos insumos, sobre todo en la industria, para las industrias, en la industria alimenticia. Sí. Sí, son insumos. No hay, en este momento, aumentó el robo de ruedas de los coches. ¿Por qué? Porque no hay neumáticos, ¿sí? Y no hay dólares para que las empresas de caucho importen neumáticos, ¿sí? Por lo tanto, los ladrones del uniforme de la Nación el otro día roban las 4 ruedas, se las venden a los desalmaderos a 50.000 pesos las 4 ruedas, y los desalmaderos, cada rueda, la venden a 50.000 cada rueda, ¿sí? Es un negocio. ¿Me das cuenta? Eso porque no hay dólares. Por eso no hay importación. ¿Sí? El 70% de la industria automotriz, de las piezas, el 70% son importadas. ¿Sí? Ayer, yo no tengo el párrafo acá, elogió a un empresario de Tierra del Fuego que fabrican celulares. Digo, no fabrican celulares. En Tierra del Fuego se ensamblan, se importan las partes y se ensamblan, ¿sí? Y tampoco hay dólares para esas, esos insumos, las plaquetas, por ejemplo. Y tienen en Tierra del Fuego exenciones impositivas y no pagan la luz. Todos con los impuestos tenemos que pagar la luz. Pero de eso no habla la vicepresidenta. ¿Sí? Sí. Y además el gobierno, ahora a fin de este mes le vence deuda, 600 millones de pesos de deuda. ¿Sí? Como te explicaba el martes pasado, hablábamos, sacó bonos, como no puede emitir más plata, no nos prestan, entonces el gobierno se endeuda para los subsidios, por ejemplo, que tiene que comprar dólares, ¿sí? Pues las empresas, los insumos, las empresas de energía, las productoras, transportadoras y las distribuidoras, los insumos los compran en dólares, tienen que pagarlo, entonces tiene que dar los subsidios en dólares. Emite pesos o necesita pesos para comprar los dólares para pagar. Bueno, ¿y qué dólares? Los dólares que ingresan por el agro, por ejemplo. Entonces ahora las empresas tienen miedo de que no estén esos dólares, que no estén esos pesos. Los que compraron los bonos tienen miedo que no estén esos pesos, porque lo compraron a 3 días, a 15 días, a 30 días el vencimiento de los bonos. A fin de mes, el gobierno que le dijo, yo te doy este bono, pero toma la plata, a fin de mes se la tiene que devolver con intereses.
Tal cual. Y tienen miedo de que llegue un momento que no se lo puedan devolver. Por eso son cada vez menos los que compran, los que invierten en bonos del gobierno. Porque tienen miedo, empecemos a subir los intereses. Y va a llegar un momento que intuyen, el gobierno no va a poder afrontar esos bonos con más los intereses, de tan alto que están los intereses. Además, suben los intereses para que nosotros depositemos en plazo fijo, porque necesitan los pesos. Pero, cuanto más sube el interés para el depositante, los bancos más suben el interés para los préstamos, porque de eso trabajan los bancos. Tal cual. Y teníamos un gráfico, a ver, sí, indicando, Maxi, lo de la inflación. Gracias. Sí, ahí estamos viendo en pantalla. Sí, a ver, tengo por aquí, que apelo a mi notebook, un cachito, mi pequeña notebook. Por supuesto no tengo esto, a ver si lo tengo, que lo había bajado para ir leyéndolo. Acá lo tengo. Deme un segundito. Sí, ahí esperamos. Ahí mientras tanto la gente está viendo el gráfico que es del IPC de mayo. Exactamente. IPC del mes de mayo pasado. Sí. Bueno, te digo, sí, que si puedes subir así, veo cada rubro. Maxi, te agradecería. Voy leyéndolo de acá, como decíamos. Sí. Salud, la primera columna, 6,2. Transporte, 6,1. La tercera barra, restaurantes y hoteles, 5,7. El conjunto con bebidas alcohólicas y tabaco. La otra barra es la tercera, prenda de vestir y calzado, 5,8. Después sí, restaurantes y hoteles y bebidas alcohólicas y tabaco, 5,7. Le sigue esparcimiento y mantenimiento del hogar, 5,4. Recreación y cultura, 5. Varios, 4,6. Alimentos y bebidas no alcohólicas, 4,4. ¿Sí? El nivel general, 5,1. Esas son, ahí tenemos los diferentes rubros, cómo fue aumentando cada rubro de la inflación. Bueno, iba a pararme para ahí, tenerlo ahí, Maxi, vamos a repetir. Tenemos, bueno, el primer barra es salud, 6,2, transporte 6,1, vestir 5,8, restaurantes y hoteles la cuarta barra 5,7, tabaco también 5,7, equipamientos y mantenimiento del hogar 5,4, recreación y cultura 5,2, el nivel general, el barra roja 5,1, le sigue bienes y servicios 4,6, alimentos y bebidas, la penúltima barra 4,4, y la última vivienda, agua, electricidad y gas 3,6, pero va a subir ahora en julio, arrastrado por la quita parcial de subsidios. Así que, bueno, eso es lo que explica cada barra. Los datos numéricos, ¿no? Bueno, tenemos el análisis también ahí los datos duros, ¿no? Para que vea la gente que hubo toda una investigación, un análisis. Exactamente. De parte tuya también, de que pasaste de varias fuentes también para investigación. Así que trabajo en conjunto. ¿Y qué reflexionamos de todo esto, Néstor? Y más reflexión de lo que te dije básicamente, ¿no? Me preguntabas antes qué puede llegar a pasar. Si hay, como te decía, empieza la quita de subsidios, a ver, ya se lo comió la inflación, esta leve quita de los subsidios. Si esto se profundiza, va a tardar en bajar la inflación, pero va a tender a una baja de la emisión, por baja del déficit. Como decíamos, la emisión es hija del déficit y, bueno, ahí sí podrá ir bajando paulatinamente la inflación. Mientras siga habiendo ese nivel de subsidios a la luz, a gas, al transporte, mientras siga habiendo, bueno, tantos planes sociales
que es, en todo eso se van los dólares y los pesos, en fin, no va a haber, y además hay que importar más gas, ¿sí? Para paliar el frío, en fin, porque no alcanza con lo que Argentina produce, y el Banco Central no tiene dólares. El panorama es muy, muy, muy complicado. Yo creo que el gobierno lo que está haciendo es tratando de hacer la plancha hasta diciembre de 2023. No creo que se pueda, o sea, se necesita acción, ¿no es cierto? Si es, lo que pasa es que uno no sabe, lo que dijimos es lo que dijo la vicepresidenta, y no sabemos si es el pensamiento del presidente. Creo, este análisis político, que el pensamiento del presidente es otro. Bueno, sigue manteniendo Martín Guzmán, que está, como corresponde a un ministro de Economía, de bajar el déficit, ¿sí? En fin, pero tiene que obedecerle a la vicepresidenta, de manera que es un drama también para los empresarios. ¿Qué va a hacer Scioli? Hoy Scioli se reúne con la CAME, con la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa. Va a pedirle, dicen, qué empresas necesitan los dólares para importar, y va a hacer una selección. Lo que se llama, ahora un economista lo llama el dólar tijera, es decir, hay rubros que el Ministerio de Producción le va a facilitar los dólares, a través del Banco Central obviamente, para que importen, y otros sectores que no. Y el gobierno va a saber con qué criterio va a decidir qué rubros pueden importar insumos y qué rubros no pueden importar. No estamos hablando que se importen perfume francés, no, insumos, elementos para producir. Es un panorama muy complicado, ¿no? Muy complicado. Pero bueno, nosotros desde aquí, bueno, te agradecemos, Néstor, sacamos de esta manera la columna, como siempre, por acompañarnos cada martes. Está bueno del otro lado que el vecino y la vecina puedan entender todo el porqué, ¿no? Está bueno estos análisis para que puedan entenderlo, puedan además poder tener una mejor comprensión de todo lo que está pasando a nivel político. Ojalá la gente lo entienda, lo sepa explicarlo claramente, ¿no? Vos también lo preguntas si lo explicás bien también. ¿Puedo cerrar con algo? Dale, un minutito. Sí, te dejo. Ayer estaba leyendo, aproveché el fin de semana largo para leer la Escuela Austríaca de Economía. Hay uno de sus exponentes, el primero fue Karl Menger, hubo otros, y otro fue Hayek. Y Hayek armó debates, publicaba, ¿no es cierto?, sus opiniones con Keynes, ¿sí? Hayek decía que para que en el mundo no hubiese ninguna crisis, no se cayera en crisis, el banco, o sea, los bancos no tenían, o sea, la Reserva Federal de Estados Unidos no tenía que manipular las tasas de interés. ¿Sí? O sea, hacer artificialmente que bajen las tasas de interés, liberar dinero, porque eso provocaba más gasto, y eso iba a llegar, como fue en la crisis de las hipotecas, ¿te acordás? Sí. Mucho después vamos a hablar del 2008 esto, ¿no? La crisis de las hipotecas. Se prestó a todo el mundo, pero gente que no podía pagar, y después vino la crisis, y después vino la suba de tasas y la recesión. Para evitar la recesión había que evitar la manipulación de la tasa de interés. Pero Keynes dijo, no, con la crisis en los 30, de la década del 30, producto de la crisis del 29, lo que hay que hacer, los gobiernos tienen que emitir. Entonces todos los políticos de todos los gobiernos fueron, palabras dulces para sus oídos. Todos los gobiernos que les gusta emitir y hacer populismo. Pero dan los bancos centrales y los ministros de Economía que le decían, no, mira, no se puede. Bueno, pero en ese caso tenían ya una palabra entendida. El mismo Keynes le estaba diciendo que había que emitir. Y el mundo después entró en inflación. Después el mundo aprendió que no tenía que emitir.
para bajar la inflación. Argentina sigue en ese ánimo. Sí, ahí, en el pasado, en el pasado. Néstor, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, te esperamos nuevamente, como siempre, aquí todos los martes, por videollamado, aquí de manera presencial. Y nosotros ahora nos vamos a una pausa breve, muy cortita, y enseguida seguimos con más informados en esta mañana.